Muy buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? El día de hoy con el cuarto tema, ¿no? Después de los exámenes, y les informo también que del 5 al 9 de octubre se va a llevar a cabo las exposiciones de esta área, ya tanto historia del Perú, geografía e historia universal. Así que vayan preparando sus temas, ¿sí? Con las indicaciones que les están dando también los maestros, que tiene, ¿no? Su puntuación cada paso que ustedes dan, la presentación, desarrollo del tema, ¿no? El material que presentan, todo eso tiene puntuación. No olvidar de asistir siempre a las clases, estar siempre atentos, por favor, avisarle a sus compañeros, ¿no? De que estamos trabajando y que todo tiene su puntuación. Bien, queridos alumnos, felicitar a todos los que han salido muy bien en los exámenes y invitar a los demás a trabajar de esa manera, responsablemente, ¿sí? Y con mejores actitudes, porque es para ustedes la nota y el paso al siguiente año. Bien, estamos en tercero, vamos a pasar a cuarto y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Bien, como ustedes verán, este tema es bastante preocupante porque son situaciones que se pasaron, ¿no? En esta etapa desde nuestro inicio de la República Peruana, ¿ya? Que a veces nos hace pensar también en la realidad que estamos pasando estos momentos, ¿ya? Muy bien. Inicios de la República, ¿no? Iniciamos pues con la independencia del Perú. La república que vivíamos se estructuró pues con la Constitución de 1823. Este documento de tendencia liberal a modelo de Europa. Al iniciarse nuestra república, se inicia también una problemática económica, política, social y cultural en nuestro país, porque recién salimos, ¿no?, del virreinato, ¿no? Entonces todo queda en el Perú, se fueron ya los españoles. El problema fue mayormente para las clases populares, porque no se resolvió nada, debido a que ellos continúan en los conflictos que perduran hasta el día de hoy, como por ejemplo diferencia de razas, ¿no? Los comerciantes mayormente en esa temporada eran extranjeros y algunos eran nacionales. Lograron pues los extranjeros jugosas ganancias con el negocio del guano, con el negocio de todo lo que traían de Europa. Mientras que las clases populares, como los más pobres, continuaron siempre marginados. Perdieron las posesiones de sus tierras abusivamente, al ser usurpados por los hacendados y los gamonales. Las leyes que se dictaron de todos los gobernantes de aquella época fueron también un obstáculo para, para mejorar sus condiciones de vida, ya que privilegiaban a los que tenían mayor dominio, a los que sí iban a prepararse a los colegios, mas no a los que eran analfabetos. Entonces, esa diferencia siempre estuvo presente y nuestros compatriotas no pudieron gozar de los colegios, ni de los privilegios, ni de los puestos de trabajo. ¿Sí? Eso tenemos que darnos cuenta bastante. Bien, la inestabilidad política de la sociedad peruana durante esta temporada fue reinante. Esto nos hace pensar y analizar las consecuencias políticas y sociales que se han originado después de la partida de los españoles, ¿no? Se termina el virreinato y nosotros iniciamos una economía subordinada a potencias extranjeras. ¿A qué me refiero? A que ya empezamos a depender económicamente de Inglaterra. ¿Por qué? Porque nuestros primeros gobernantes, ¿no?, han hecho préstamos para la independencia, han hecho préstamos para hacer el primer gobierno republicano. Entonces ya eso nos hace dependientes económicamente
del extranjero, en este caso de Inglaterra. Bien, ante tantos abusos cometidos por los españoles y criollos durante el virreinato, se agravan todo esto en nuestra república. Miles de nuestros compatriotas se vieron marginados, frustrando sus aspiraciones de bienestar. Los esclavos no fueron liberados en su totalidad. Los campesinos siguieron pagando el explotador tributo. Los artesanos tenían serias dificultades con las importaciones inglesas. Los soldados seguían peleando para defender a sus caudillos. La deuda externa crecía y la moneda se devaluaba. La República no constituyó una transformación social para la masa indígena, que era la mayoría, para los de origen africano, porque no destruyó la injusta defensa social. Los criollos estructuraron un régimen a su medida. Luego de 3 siglos de marginación política durante el virreinato, conseguían pues el objetivo de gobernarse, sin embargo, carecían de un proyecto político integral. Venían de una crisis comercial, pues perdieron el monopolio comercial, lo cual mermó pues los ingresos, ¿no?, de nuestros peruanos. Tenemos que reconocer que nuestros antecesores peruanos eran incapaces de forjar un gobierno civil democrático. ¿Por qué? Porque habíamos estado siempre sometidos al mandato del rey, ¿no?, a través del virrey acá en el Perú. Por todo eso se ampararon entonces en el gobierno de los oficiales del ejército, ¿no? Y empezamos luego, posteriormente, la primera militancia y la timocracia. En la República del Perú se excluye al Congreso a las elecciones de gobierno. ¿Por qué? Quienes tenían escasos ingresos económicos eran desempleados, mujeres o analfabetos, es decir, todas estas personas no podían ser incluidas como ciudadanos en el pueblo peruano, porque ellos no tenían derecho a voto. O sea, el 95% de nuestros peruanos no podía sufragar o votar para la presidencia. Imagínense, solamente un 5% que era la élite de los que más tenían o la aristocracia. Injusto, ¿verdad? Muy bien. La población peruana entonces, al iniciarse la República, llegaba escasamente a 2 millones de habitantes, pero ya la pobreza era alarmante. Hipólito Unanue afirma en sus memorias que había mendigos en grandes cantidades. Las expresiones son elocuentes sobre esta realidad que se vivía. Los cultivos a 30 leguas alrededor de nuestra capital no eran sino un vasto y triste desierto. El enemigo ocupaba las minas. Los recursos de todos los habitantes habían sido agotados por múltiples impuestos. Ellos habían sido reducidos al hambre por el sitio cerrado que acordaban, ¿no?, que acordonaban el sufrimiento. No se veía en todos sitios sino miseria y desolación. Esto lo hace presente en sus memorias Hipólito Unanue. También vamos a encontrar en este capítulo la debilidad política de los criollos, lo cual pues permite el crecimiento de un militarismo inminente. La forma como los militares, ¿no?, entorpecen el surgimiento de nuestra solidez en lo que es economía. Asimismo, el parasitismo de algunos inminentes participantes en el Estado peruano, ¿no?, y algunos también con conocimiento de las potencias capitalistas de Inglaterra, como por ejemplo también los franceses, ¿no?, que disimuladamente, como querer apoyarnos, vinieron a ofrecer dinero para capitalizarse ellos. Acabada la guerra por la independencia, entonces se organiza el Estado peruano de manera indecisa y desarticulada.
con una clase privilegiada débil con respecto al capitalismo industrial, incompetente con una población multicultural que era avasallada por la aristocracia. Muy bien, la herencia colonial entonces era una pesada carga de injusticias que alcanzó a nuestra república. Esta situación de retroceso se acrecenta con la corrupción de los hacendados, corrupción de militares y algunos intelectuales que conformaban el sector privilegiado. Más que nada eran descendientes de los criollos y algunos chapetones virreinales que habían quedado. La República Peruana nace con problemas graves, los cuales se manifiestan de manera evidente en todos los campos, ¿no? Y hasta el día de hoy parece que continuamos con esa herencia, ¿verdad? Bien, vamos a verlo en cuanto a economía. En cuanto a economía existía una cuantiosa deuda externa e interna. Los ingresos del Estado peruano provenían básicamente de la cobranza de tributos a los indígenas, llamado por entonces contribuciones personales, que era un 40% de las exportaciones de oro y de la lana. Posteriormente, el comercio estaba restringido por las guerras. Muchos artesanos y comerciantes se quejaban de las importaciones, por lo cual solicitaban apoyo al Estado. La moneda que circulaba era el peso. El nuevo Estado intensificó el empréstito de Inglaterra, dependiendo así cada vez más del capitalismo inglés. El régimen de las haciendas se regulaba a través de la servidumbre de nuestros compatriotas. Eso es todo esto es en la economía. Vamos a ver qué pasaba en la sociedad. En la sociedad, la estratificación social continuaba muy marcada, debido a que la independencia solo fue un formulismo, fíjense, un formulismo, es decir, solo constituyó un cambio de la clase privilegiada, pues no transformó la situación económica y social tradicional que ya teníamos, ¿no? Se ha señalado también que Hipólito Unanue en sus memorias como ministro de Hacienda revela la existencia de muchos mendigos, ¿no? Muchos mendigos y comerciantes en las calles de Lima. A pesar de que el Perú apenas llegaba a los 2 millones de habitantes, la pobreza no se combate disminuyendo el número de hijos o hijas de habitantes, sino eliminando la injusticia e incrementando la producción. Aún así existía la esclavitud, aún se explotaba al campesino, aún era práctica constante la discriminación racial en ese momento, discriminación racial. A pesar que nos liberamos, sí, de los españoles, pero seguía la discriminación racial. El indio, el cholo, el negro, el chino. Había discriminación, como lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿no? Lo que ha pasado, hemos visto en el Congreso, la congresista también ha proferido palabras, ¿no? Y una actitud discriminatoria racial a su propio peruano en este tiempo, miren ustedes. Qué triste, ¿no? Bien, vamos a ver qué sucedía en el sector político en los inicios de nuestra república. Los derechos de la ciudadanía estaban bastante recortados. Las mujeres, ilustradas o no, quedaban fuera del sistema. No se les reconocía la capacidad de decidir en asuntos de política. De los varones, solo los que habían ido al colegio, o sea, los que estaban alfabetizados, ¿no? O empleados con oficios con un alto sueldo de 300 pesos, podían ellos sí participar en las elecciones, lo cual era una muestra de injusticia reinante. Otra calamidad política radicaba en el caudillismo militar. ¿Qué quiere decir esto? Además de clientismo político, ¿no? El centralismo de la administración pública se consolidaba, volviéndose esta fuerte como fuente de ingresos a la burocracia. El Estado republicano se estructuró jurídicamente con la primera Constitución liberal el 12 de noviembre de 1823. En esta Constitución se señalaba como forma de gobierno
la popular representatividad y el Estado se estructuró en base a poderes políticos, ejecutivo, legislativo y judicial. Esto a modelo español-francés. ¿Ya? Los principios ideológicos sobre el cual se sustentaba este Estado son demoliberales, burgueses europeos, de corte capitalista, libertad, igualdad, soberanía. En la Carta Política no rigió para no dificultar la labor de Bolívar, a quien el Congreso le dio poderes extraordinarios, recordemos eso. Si bien la República fue fundada bajo principios de igualdad y justicia social, no constituyó el cambio histórico que el nuevo país reclamaba. Entonces subsistieron las viejas formas de dominación a los sectores populares, continuando sin tener acceso en las decisiones políticas del nuevo Estado. Los militares llegaron al poder en los primeros tiempos de la República por la incapacidad y falta de organización de la clase dominante para dirigir el Estado. La aristocracia terrateniente feudal era tan fuerte que impedía el desarrollo de la burguesía. Los militares asumen el gobierno ante la crisis del sector por su inestabilidad y logran en la guerra de independencia, ¿no? Porque era el único que con la fuerza de armas podía garantizar un régimen más o menos estable. O sea, todos los que pelearon en la guerra de Ayacucho, ¿no? En la guerra de la libertad, ellos se creían con derecho a gobernar, ¿ya? Se creían con todo el derecho. Los militares entonces procuraron el poder en sus beneficios y el de sus allegados, orientando sus gobiernos con apoyo de los liberales y de los conservadores terratenientes colonialistas. Encontramos, por ejemplo, un ejemplo bastante vivo, se puede decir, en Carlos Mariátegui, que plantea al respecto: en el Perú no ha existido una burguesía progresista, una clase orgánica capaz de constituirse políticamente con una fuerza que pueda organizar la sociedad. Con cierta coherencia y arrogancia, el derecho de representación es incapaz políticamente, que impide la concreción de un sistema de gobierno estable y ordenado, ¿no? Esto es un pensamiento completo de Mariátegui, uno de nuestros políticos peruanos. Bueno, ahora vamos a ver en resumen la situación internacional, ¿no? Los países sudamericanos que emergían de la vida republicana establecen, pues, sus acuerdos jurídicos para poder fijar los límites territoriales, aunque no fueron definitivos. Se utilizó el sistema anterior de uti possidetis. Cada república podía reclamar tierras por derecho que figurasen como su propiedad a través de las reales cédulas y las leyes indias emitidas antes de 1810. Asimismo, la libre determinación de los pueblos. Las repúblicas deberían consultar a la población y respetar sus decisiones sobre su deseo o no pertenecer a tal o cual Estado. Bien, eso vendría a ser el resumen, ¿no?, de el inicio de la República Peruana. Inicio de la República Peruana. Todo esto lo van a leer ustedes en su libro, ¿sí? Y nos vamos entonces a hacer nuestra solución de las preguntas. ¿Ya? Ahí tienen ustedes el mapita y tienen algunas preguntitas que tienen que resolver. ¿Ya? Muy bien. Entonces iniciamos nuestro verificando el aprendizaje. Durante los primeros años de la República, si bien no existió un presupuesto que nos indicara claramente el ordenamiento fiscal del Estado, no es menos cierto que la mayor parte del erario nacional se dedicaba a la burocracia civil. ¿Ya? Bien, número 2. Terminadas las guerras de independencia, se mantuvo la estructura fiscal. Acuérdense que seguían pagando el impuesto personal, ¿ya? Estructura fiscal. Muy bien. Siguiente pregunta.
La independencia del Perú no podía ser considerada como una revolución debido a que no modificó las estructuras económico-sociales. Seguía el racismo, ¿no? Y seguía pagando el impuesto que se pagaba en el virreinato. ¿Ya? Número 4. Eran en realidad los verdaderos héroes de la Guerra de la Independencia, los campesinos y los montoneros. Acuérdense, ¿ya? Caudillos militares, claro que sí, eso ya sabemos, pero en realidad los que más lucharon fueron campesinos y montoneros. Muy bien. 5. Para subsanar el o la se impuso la contribución indígena, ¿sí? ¿Para qué? Para subsanar el déficit fiscal se impuso la contribución indígena. ¿Ya? Letra E. 6. Los países hispanoamericanos recién independizados adoptaron el principio de utis possidetis para fomentar la libre determinación de los pueblos. ¿Ya? Para muy bien. Determinar la libre determinación de los pueblos. Ajá. Bien. 7. La clase social que logró ascenso con la obtención de tierras de los indios decayeron en latifundistas y gamonales. Fue la clase social que logró ascenso. ¿Quién fue? Aristocracia limeña. El territorio de Jaén y Maynas se integró al Perú luego de la independencia a través de la libre determinación de los pueblos. 9. Después de la independencia política de 1824, la independencia económica del Perú fue con la dependencia económica del Perú fue con ¿quién? Con Inglaterra, lo acabamos de ver. 10. Con respecto al trato hacia el indígena, existía relación de servidumbre. Entonces, la pregunta 6 queda la letra D, ¿no? Los países hispanoamericanos recién independizados adoptaron el principio de utis possidetis para fomentar la libre determinación de los pueblos. Perfecto. Quedamos entonces hasta aquí con este tema y la próxima semana vamos a hacer el primer militarismo. Bien, jóvenes, entonces ustedes ya resuelven su cuestionario, las preguntas que les falta, algunas ahí arriba, preguntas chiquitas. Bien, no se olviden de preparar su exposición, que tiene que guardar los lineamientos que cada maestro les está dando en todas las diferentes áreas que ya han hecho ustedes. Ya vamos a tener en cuenta la presentación, ¿no? El desarrollo del tema, el dominio del tema, el material que presenten, ¿no? Que puede ser hecho de reciclaje también, no hay ningún problema, ¿no? Y todo ello, algunos de los mejores van a pasar a ser nuevamente presentados en el día del logro, me imagino, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces quedo con ustedes hasta la próxima clase. Muy buenos días, cuídense mucho y bendiciones.